ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forjarla para que pueda ser. Que sea como el viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozo contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También tenemos estas intenciones. Hoy cumpleaños nuestra querida Beatriz Cataño en Medellín. También pedimos por el cumpleaños y la salud de doña Ana Escobar, la mamá de Adilsa. Por María Zenobia Arango Posada, la mamá de Nancy, quien mañana 14 cumple 82 años. También mañana cumplen años en Bogotá nuestras queridas Constancita Gómez, la nena, y Magdalena Correal, la Buja, y en Santa Marta José Manuel Mojica Vélez, hace poco padre de familia. Acción de gracias porque Masaki en el Japón pasó a la universidad, hijo de Nena, nieto de Fabiola y Luis Alfonso Restrepo, el compañero. El próximo jueves cumplen años Jonathan, nuestro padre Jonathan, el más joven, hoy es el webmaster. Lo verán haciendo la primera lectura. También Álvaro Villegas, el hermano de Javier. El viernes 18 es el 24 aniversario de mi mamá, Emma, y sería el cumpleaños de nuestro inolvidable Babela. El sábado 19 es el 35 aniversario de nuestra querida Tina y el 16 aniversario de ordenación de nuestro hermano Juanito, quien se encuentra convaleciente de una pequeña intervención. Le fue muy bien. También pedimos por el eterno descanso de Rafael Núñez Bueno, esposo de Ana Cecilia, nuestra triple coronada. Hace 5 años partió para el encuentro del Señor Rafael. Y por Mavi Gómez, que cumple años el 17 de marzo. Bendiciones, salud y felicidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy, siendo el segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia recuerda aquel momento tan importante de la transfiguración del Señor. Pongamos nuestra vida frágil en sus manos. Una transformación que muestra el triunfo de su misericordia y del amor de Dios. Y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y el Señor, que es un Padre bueno y rico en misericordia, nos conceda el perdón de los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad.
que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado. Dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, purificando nuestra mirada, podamos gozar con el resplandor de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. Una noche el Señor llevó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta, si puedes, las estrellas. Y añadió: así será tu descendencia. Y Abraham le creyó al Señor, y con ese acto de fe agradó a Dios. Entonces le dijo: yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en propiedad. Abraham replicó: Señor, ¿cómo puedo estar seguro de que será propiedad mía? El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, y además una tórtola, un pichón de paloma. Abraham lo llevó, los partió por la mitad y colocó cada mitad frente a la otra, pero las aves no las partió. Cuando los buitres bajaban sobre los animales muertos, Abraham los espantaba. Al atardecer, Abraham cayó en un profundo sueño, y se apoderó de él un terror y turbación muy grande. Cuando el sol se ocultó y cayó la noche, vino un horno que echaba humo, y una antorcha encendida que pasaba entre los animales descuartizados. Ese día el Señor hizo una alianza con Abraham y le prometió: a tus descendientes les doy esta tierra, desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busca en mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Del libro de San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense bien en los que viven según el modelo que tienen en nosotros. Ya se lo había dicho yo muchas veces a ustedes y ahora se lo repito con lágrimas en los ojos. Hay muchos que con su manera de proceder se muestran enemigos de la luz y de Cristo. Ellos no tienen otro paradero que la perdición. Su Dios es el estómago. Ponen toda gloria en sus vergüenzas y solo se preocupan por las cosas de la tierra. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo y de allí esperamos que venga nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, comunicándole la gloria de su propio cuerpo, con el poder que tiene para someter todas las cosas a su imperio. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi orgullo, manténganse, queridos míos, firmes en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Con la palabra al día, Familia Carmelita, Delegación General, Beato Tito Brasma de Colombia.
Domingo 13 de marzo, segundo de Cuaresma, del Evangelio según San Lucas. En cierta ocasión llamó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió con ellos al monte a orar. Y mientras estaba orando, el aspecto de su rostro se transformó y su vestidura quedó blanca y deslumbrante. De pronto, dos personajes empezaron a hablar con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron rodeados de gloria y hablaban de la partida de Jesús de este mundo que iba a cumplirse en Jerusalén. Y aunque Pedro y sus dos compañeros estaban con mucho sueño, pudieron mantenerse despiertos y vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Y cuando ya estaban estos para irse, le dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos nosotros aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía lo que decía. Todavía estaba él hablando cuando apareció una nube que se posó sobre ellos, y al quedar envueltos en la nube se llenaron de miedo. Entonces se oyó una voz que salía de la nube y decía: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Y cuando dejó de oírse la voz, quedó Jesús solo. Ellos guardaron silencio y de momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. La vida sin horizontes no tiene sentido. A lo más se perpetúa en su pequeño espacio, luchando por una supervivencia a costa de la degradación de la especie, cruzándose entre los mismos de generación en generación hasta toparse con la degeneración. Es lo que pasa en todo feudo que solo sabe construir murallas e impedir los sueños. Por eso el Señor Dios, en la primera lectura de hoy, manda a Abraham a mirar las estrellas y a soñar con un pueblo más numeroso que ellas. Y el apóstol Pablo, en la segunda lectura, critica a aquellos que no tienen para ensanchar más que su propio estómago y para acrecentar más que sus heces. Es el sentido del milagro que nos presenta el Evangelio, la transfiguración, cuando el Señor quiere ayudar a sus discípulos a ver algo más allá del oscuro presente que les mostraba como única alternativa a la cruz, y eso los escandalizaba. Abraham creyó, arriesgó y emprendió el camino a esa tierra que soñó, basado en la promesa, y que no él, sino sus descendientes lograron ocupar. Por eso se le llama nuestro Padre en la fe. Los discípulos no creyeron. Fue la cruz de la que huían la que les abrió los ojos. Nosotros o soñamos y hacemos lo que los arrieros, abrir caminos en medio del encierro, o nos quedaremos acabada o no la pandemia, disminuidos cada vez más en las seguridades que nos quedan, deprimidos, sin horizontes, añorando un pasado que no volverá. Si a lo largo de la historia a la Iglesia le ha costado mucho seguir al Señor por el camino que Él mismo nos ha trazado. El que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Después de la resurrección del Señor y con la fuerza del Espíritu Santo, los primeros cristianos, superando muchas dificultades internas y externas, comenzaron a vivir en pequeñas comunidades, con un estilo de vida humilde, compartiendo sus bienes entre sí y con los más pobres, celebrando con alegría la cena del Señor en sus casas, acogiendo a los pecadores que querían cambiar de vida, sin barreras de raza o nación, y con un ímpetu misionero que los ayudó a extenderse como una sola familia por muchas regiones y países en medio de los más pobres. Su estilo de vida sencillo, fraternal y sin barreras nacionalistas
se convirtió de hecho en una amenaza, primero para los judíos y después para el mismo Imperio Romano, porque era una vida que en sí misma denunciaba todo tipo de idolatrías, de riqueza, de poder, ideologías, nacionalismos y autosuficiencia. Fue tanta la fortaleza espiritual de esas pequeñas comunidades extendidas por todo el territorio del Imperio Romano, que el mismo imperio se vio obligado a reconocerlas y aceptarlas, y con gran astucia supo manipularlas en favor de los intereses imperiales. Declararon a la Iglesia como religión oficial de Roma y le ofrecieron todo tipo de privilegios. A los presbíteros y obispos de las iglesias comenzaron a nombrarlos príncipes. Les dieron tierras, les construyeron templos y las comunidades cristianas cayeron en la tentación de creer que ya habían logrado su objetivo de evangelizar al mundo. Decayó su espíritu misionero, se acomodaron a lo que el imperio les ofreció y se fueron transformando poco a poco en una institución religiosa poderosa y muy cercana a los poderosos. Los animadores de las comunidades se fueron convirtiendo en clérigos y en príncipes de la iglesia, y la cena del Señor y la oración comunitaria se fue cargando de normas y ritos, y se fue desvaneciendo poco a poco el carácter familiar y doméstico de la comunidad eclesial. Ese rumbo que tomó la iglesia llegó a situaciones extremas. El enriquecimiento de las instituciones eclesiales, la configuración de un estado de carácter eclesial, la dogmatización de la fe y el juicio y la condena a muerte para quienes se opusieron a sus dogmas y propusieran otras vías de salvación. La estandarización de la moral y las sanciones para quienes no siguieran puntualmente las normativas morales de la Iglesia, prohibiéndoles incluso la comunión y la participación en sus sacramentos. La institución eclesial, en vez de cargar la cruz para seguir al Señor, se la impuso a quienes no la seguían a ella. Pero nunca le faltó a la iglesia el soplo del Espíritu Santo. No faltaron los profetas como Francisco de Asís o Juana de Arco, que con su vida pobre, su espíritu de misericordia y caridad, o con su martirio, mostraron en su momento el verdadero rostro de la iglesia que quería el Señor. La transfiguración del Señor en el monte, en un ambiente de oración, se dio en un momento crucial de la vida de Jesús y del proceso vivido por sus discípulos. El Señor había comprendido que tenía que ir a Jerusalén para culminar su misión, pero sabía también que al ir allí, sus opositores lo tomarían prisionero y le darían muerte. Y les dijo a sus discípulos, sin tapujos, que ellos también tendrían que despojarse de todo tipo de apegos y renunciar a sus aspiraciones egoístas, y que debían asumir la cruz como único camino para ser verdaderos seguidores suyos y testigos del reino, lo que produjo en ellos gran temor y resistencia. Con la transfiguración y con el testimonio de Moisés y Elías, que recogieron la historia y las esperanzas de Israel, el Señor les indicaba que la cruz tenía sentido, que la muerte no sería el final. Esto fue testificado por la voz del Padre desde el cielo. Este es mi Hijo, el escogido. Escúchenlo. Y esta invitación del Señor debemos asumirla hoy con gran empeño. Estamos viviendo un momento crucial en la historia de la humanidad. El calentamiento global que nos tiene al borde de una catástrofe. La pandemia que sigue cobrando muchas víctimas. La proliferación de abortos
como derecho de las madres para asesinar a sus propios hijos en el vientre. La hambruna y desnutrición que se incrementan aceleradamente en el mundo. La guerra que inicia y que preocupa al mundo entero por la capacidad de destrucción y porque renueva la carrera armamentista y está involucrando los intereses de muchas naciones. Ante estas situaciones tan graves que vive la humanidad, no es hora que la Iglesia se esté mostrando a sí misma y pidiéndole al mundo que reconozcan su gloria y su grandeza. El Papa Francisco está invitando a la Iglesia entera a un proceso de conversión que manifieste más claramente el rostro tierno y misericordioso de Dios. Las instituciones eclesiásticas y todos los miembros de la Iglesia estamos llamados a retomar el camino del Evangelio, a pedir perdón al mundo por nuestros errores y pecados, a acoger a todos los que quieran pertenecer a nuestra familia sin discriminaciones de ninguna clase, a volcar la mirada hacia los más pobres y vulnerables, a renunciar voluntariamente a los lujos, a las riquezas innecesarias y a los privilegios, y a poner los bienes, tierras y edificios al servicio de la población más vulnerable, ancianos, enfermos, huérfanos, inmigrantes, desplazados por la violencia, habitantes de la calle, víctimas de las luchas armadas, del narcotráfico, de la prostitución, del alcohol, de las drogas, del abuso sexual y laboral. No estamos llamados a ser los jueces de la historia, sino los servidores del Evangelio. Y el Señor nos invitó enfáticamente a ser los últimos y servidores de los demás. Una iglesia voluntariamente empequeñecida, que se empobrece para enriquecer a los demás, que sin hacer propaganda de sí misma se dedica a servir a la humanidad, que está dispuesta a sacrificar lo que sea para que las personas, las familias y los pueblos tengan una vida más humana, más justa y más digna, que pone el pecho y aporta su palabra para defender a los más débiles y desprotegidos, dispuesta a sufrir las calumnias y persecuciones que son las consecuencias que conlleva esta opción en medio de una sociedad tan injusta, tan codiciosa, tan egoísta y tan corrupta. Este es el rostro transfigurado de la Iglesia que el Señor quiere y el mundo necesita, que recupera el espíritu de las primeras comunidades cristianas. Y sabemos bien que cuando la verdad aparece, no hay otro camino. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que por obediencia humilde al Padre y por amor a nosotros, entregó su propia vida hasta el sacrificio en la cruz? Sí, creo. Creemos que el resucitado entre los muertos nos dio su Espíritu Santo para que la Iglesia, todos nosotros, estemos en condición de comprender y seguir el camino que el Señor nos traza. Sí, creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia Es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro en Señor. Cristo Jesús nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestro pecado y santifique nuestro cuerpo y nuestro espíritu, de tal manera que la celebración nos enriquezca en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es Justo y necesario. Verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien después de anunciar su propia muerte a los discípulos, les manifestó su gloria en el Monte Santo, para que constara además por el testimonio de la ley y de los profetas, que era necesario pasar por la pasión para llegar a la gloria de la resurrección. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales entonamos en su honor el himno a tu alabanza. Santo, santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te bendijo Padre y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Jesucristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, para que la lleves a la perfección en el amor, con el Papa Francisco, nuestros obispos, todas las personas que honestamente se preocupan por la comunidad. Pedimos por nuestros hermanos y hermanas que han muerto, por nuestros hermanos enfermos. Pidamos por nosotros mismos, que estamos enfermos. Cualquier cosa significativa de lo que está pasando. Hace más de una hora salí a votar. Un espectáculo triste, poca gente. Y por fuera los mismos, los que están a sueldo de los mismos, ofreciendo lo mismo. El hombre es político. Nuestra vocación también es política, bien común, no politiquería. Si no nos atrevemos a votar, si no nos atrevemos a buscar alternativas que transformen, ¿de qué nos quejamos? Pensar distinto. Si no nos atrevemos a pensar distinto, ¿qué mundo esperamos? De quejas estamos llenos, pero las quejas no cambian el mundo. Hagamos algo, es lo que el Señor quiere. Si no, de nada sirve tanto rezo y tanta fe, si no se traduce
en acción política, acción por el bien común. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con esa vocación a ser testigos y a mostrar al mundo un nuevo rostro de Dios, vamos a recitar aquella oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y por este amor tan grande que nos tienes, y por tu infinita misericordia, concédenos a todos la abundancia de la paz. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Entonces nos damos fraternalmente el saludo de la paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, Que con nosotros, nosotros siempre, siempre esté la paz. hermanos, con nosotros está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos mantengan unidos en esta vida, preparándonos juntos para la vida eterna. Amén. A recibir, Señor, estos gloriosos misterios, queremos darte gracias, pues ya desde esta tierra nos permites participar de las realidades celestes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Cantamos a la Virgen María y partimos el pan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Partir el pan es el símbolo que más muestra el sentido profundo de la Eucaristía. Por eso el Señor lo partió, lo repartió y lo entregó como su cuerpo, para que nos alimentemos en comunidad de Él. Cuando el pobre vea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre vea en el pobre, construiremos la fraternidad. Hasta luego, mis hermanos, que la misa terminó, que escuchamos lo que Dios nos habló. Ahora sí estamos claros, ya podemos caminar, la tarea debemos continuar. Cuando el pobre vea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre vea en el pobre, construiremos la fraternidad. Todos